¿Vas a regalar flores? No me digas. Un aplauso a... Un regalo para cada uno de ellos. Cuando llegaron, Betty hizo favor de darles un obsequio. ¿Sí les dio un obsequio o no? ¿Sí? Ok. Entonces, quiero que donde estás ahí, extiendas tu mano, por favor. Vamos a bendecir estas vidas. Que seguro tienen necesidades. Y que seguro, aman a Dios. Cierren sus ojos, déjenos orar por ustedes. Papá, en el nombre precioso de Jesús, tú eres el maestro por excelencia. Es un placer poder hacer una tarea como la que tú eres especialista, en ser maestro. Yo quiero pedirte que inspires a estos maestros y maestras, que ellos puedan mirarte a ti, Señor, como el anhelo de su corazón, para que sigan sembrando en los niños, adolescentes, sigan sembrando en cada uno de los grupos donde ellos están, y ellos puedan ver recompensas, Señor, a través de vidas tocadas, transformadas, cambiadas. Señor, esa es nuestra inspiración. Tú como maestro, pero el ver que otras personas son tocadas por ti. Maestros, acérquense unos a otros, extiendan su mano. Padre, te pedimos que les uses donde quiera que ellos estén. Ahora están en esta tarea. Hazlos cada día más eficientes. Hazlos cada día, Señor, más apasionados por ti. Así es que muchas gracias en el nombre de Jesús por todo lo que haces a través de sus vidas. Amén. Vamos a darles un fuerte aplauso a los maestros. Dios me los bendiga con muchos hijos espirituales. Ok, ¿está listo? Dígale: Espíritu Santo, habla mi vida, fortalece mi identidad. Necesito saber quién soy y a qué tengo derecho y hacia dónde voy. En el nombre de Jesús, gracias. No les he dicho de las hojas, pero sí tenemos hojas ahí. Tenemos ahorita como unas 25 hojas. ¿Ya se le vendieron? Ok, entonces cuando lleguen las demás me dices, por favor. Diga conmigo: ya puedo dormir tranquilo. ¿Cuántos de ustedes duermen bien? ¿Sí? Bueno, le puse ahí este título: ya puedo dormir tranquilo. Hace 3 semanas, mi sobrino Israel Valencia, que meses atrás estuvo aquí compartiendo el testimonio de cómo Dios le prolongó la vida cuando tenía el más, sé yo que es el más fuerte de los tipos de cáncer, el cáncer en el páncreas. En los Estados Unidos le hicieron una operación que le prolongó la vida por cerca de 6 meses más. Él llegó acá y estuvo sometido al proceso de quimioterapia, pero Dios tenía un plan. ¿Cuántos saben que Dios tiene planes? Y él tenía el plan de que Israel estuviera con él. El día 3 de mayo, martes, nos tocó estar en casa, y nunca me había tocado estar con una persona cuando parte con el Señor, pero me tocó estar ahí y pudimos ver cómo el Señor lo recogió en sus brazos y se lo llevó. El día siguiente era un día en que yo tenía que compartir algo en el panteón, y Dios trajo a mí esta palabra que está en el libro de Proverbios 4:18. ¿Usted está anotando? Anote esta cita, por favor, porque hoy Dios nos va a hablar acerca de la identidad. ¿Quién soy y a qué tengo derecho? Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero que reflexiones sobre lo que dice. Mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto. ¿Sabe usted lo que es la aurora? Es cuando está amaneciendo. Cuando todo está oscuro y de repente se empieza a ver una pequeña luz rosada o amarilla, muy tenue, en el lado donde el sol sale, en el oriente, nosotros decimos que esa es la aurora. Y el escritor del libro de Proverbios está usando esa metáfora para decirnos cómo es la vida del justo. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que un día aparece por ahí. Nosotros sabemos que la que gira es la tierra, ¿verdad? Pero pareciera que el sol es el que está desplazándose. Dice que aparece y va en aumento hasta que el día es perfecto. Y podemos entender el día de dos maneras, la perfección. La primera manera de entender la perfección es cuando el sol está en el cenit, en la parte más alta, que sucede por ahí después del mediodía. Pero también podemos entender la perfección cuando el sol ha hecho todo su recorrido y entonces viene el ocaso, cuando el sol se oculta. ¿Está conmigo? La palabra dice que la trayectoria, el camino de los justos es así, nunca se detiene. Diga conmigo, no se detiene, va aumentando hasta que el día es perfecto. Y entonces cuando Dios me hablaba de esta manera con este pasaje de la Biblia, y yo pensaba en la ausencia física de mi sobrino, yo le empezaba a hacer algunas preguntas a Dios. Y otra frase que vino a mí es el sueño de los justos. ¿Ha oído esta frase alguna vez? El sueño de los justos. Investigué un poco acerca de esta frase y se la atribuyen a los griegos. Ellos llamaban así a las personas que podían dormir plácidamente, tranquilamente, sin nada que les estorbara su sueño. Si usted algún día ha padecido como yo insomnio, sabe que es horrible no dormir. Pero sabe usted también que es placentero poder dormir, que nos recupera, que nos hace estar vitales al siguiente día, que impide que nos volvamos locos, que nos impide que tengamos hasta alucinaciones, porque la gente que no duerme puede tener hasta alucinaciones. Entonces, me vino esta frase de el sueño de los justos. Y ¿sabe por qué me vino esta frase? Porque un salmo que mi sobrino nos leyó cuando llegó aquí fue el Salmo 116, que voy a tocar al final, todavía no. Y cuando yo lo vi, ese salmo, en la versión de traducción del lenguaje actual, el título del salmo es Ya puedo dormir tranquilo. Y me llamó mucho la atención, de ahí surgió todo lo que te estoy diciendo. Me tocó literalmente ver cómo mi sobrino expiró, soltó el aliento. Dice la palabra que Dios, cuando fuimos concebidos, sopló en nosotros el aliento de vida. Y llega un día en que nosotros llegamos a el ocaso de nuestra vida y el aliento que Dios nos dio se retira. Y entonces dejamos de vivir en esta tierra. Pero ¿cuántos saben que no es la muerte, no es aniquilación? ¿Sí lo sabes? La palabra aniquilación significa que cuando tú mueres ya no se sabe nada más de ti y tú tampoco sabes nada. Y hay mucha gente que cree que esto es una realidad, que cuando tú mueres todo termina.
Y la escritura, la palabra de Dios no dice eso. Yo pude verlo soltar el aliento de vida y pude ver cómo él durmió tranquilo. Ahora, muy seguido nos preguntan que a cuántos nos gustaría ver a Dios. ¿Cuántos les gustaría ver a Dios? Pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Parece una incongruencia. Quiero ver a Dios, pero quiero seguir viviendo. La única manera de poder ver a Dios es a través del paso de dormir. Ahorita vas a ver por qué usamos la palabra dormir. Y esto nos acerca más al Señor. ¿Cuál es la condición del hombre que no conoce a Dios? Porque el texto de Proverbios dice: mas la senda de los ¿qué? Justos. Entonces, una de las cosas que te hace posible hacer y cumplir una trayectoria y un propósito es el que tú seas declarado justo. Y yo quiero que me acompañe, por favor, al libro de Romanos, en el capítulo número 3. Y quiero pedirle que me ubique el verso número 10. Romanos 3:10. ¿Ya llegó? Mire lo que dice la palabra en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. 11. No hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Esa es la condición que el hombre sin Cristo tiene. Es una condición de muerte. La palabra muerte significa separación. Y cuando una persona está viva físicamente, pero está dominada por el pecado, la palabra dice que está muerto espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que está separado de Dios. No hay justicia en esa persona. Y diciéndolo de otra manera, la justicia ha hecho que esté separado de Dios. Porque dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Cuando el hombre peca, se separa de Dios. Hay una barrera, una división entre Dios y el hombre. Está enemistado con Dios. Esa es la condición. No hay justo ni aún uno. Y yo me preguntaba, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Entonces hay una necesidad de recibir esa justicia. Mire lo que dice en el verso 23 de ahí de Romanos, que usted leyó. Capítulo 3, verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Me quedo hasta la primera parte. Versos atrás nos está diciendo que no hay justo ni aún uno. Y después a continuación nos dice que todos pecamos. Por tal razón estamos destituidos de la gloria, del beneficio que Dios nos da. Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? ¿Me estoy explicando? Ese es el estado del hombre pecador. El apóstol Pablo dice que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero mire, en la parte B, perdón, en el verso 24, de ahí donde leíste Romanos 3, verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
siendo justificados. Ya te dije cuál es el estado del hombre pecador, pero ahí como punto 2, yo quiero que tú anotes los beneficios de Dios para el hombre pecador. ¿Cuáles son los beneficios de Dios para el hombre pecador? Lo acabo de leer ahora. Si yo tomo este pasaje, dice que somos justificados. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Qué dice ahí? Gratuitamente, por su gracia. La palabra gracia es un favor, una misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dice adelante, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención me habla de algo beneficioso, de algo de provecho que Dios hizo para mí. Diga conmigo, yo era un hombre pecador, irremediablemente separado de Dios, pero Dios muestra su amor y su misericordia conmigo para amarme, justificarme, santificarme y muchas cosas más. ¿Está conmigo ahí? Mas la senda de los justos. Tú y yo no podemos justificarnos. Mira, acompáñame por favor a Primera de Juan 1:9. ¿Cuál es el primer beneficio de Dios para el hombre pecador? Ese que vamos a leer ahí es el segundo. El primero está en Juan 3:16. Juan 3:16. Si está anotando, usted ponga ahí. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a Adrián. Ponle tu nombre. De tal manera amó Dios a que dio a su único hijo, para que si Ernesto, Adrián, Pancho, Felipe cree en él, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Entonces, el primer beneficio es que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Sí me escuchó esa palabra? Incondicionalmente. Siendo tal como fuimos de pecadores, y si alguien estuviera aquí y no hubiera aceptado a Jesús, tal y como seas de pecador, Dios te ama. Incondicionalmente. No te pide que tengas un estándar de justicia. No te pide que hagas hecho algunas obras de santidad. No, inmundo como nos hace ser el pecado, Dios nos ama. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios por amarnos así? Piensa lo que estoy diciendo. Cuando estaba Adrián en su mugre de pecado, Dios fue y le dijo: Adrián, te amo incondicionalmente. La segunda cosa que hizo fue perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Nos quitó la deuda que teníamos de pecado. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Limpiarnos, porque el pecado nos ensucia. Entonces, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Y sabe qué hace? Nos dice como esa mujer a la que le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. No te vuelvas a contaminar, no te vuelvas a ensuciar. Entonces, después de amarnos, lo que Él nos ofrece es perdonarnos, soltar esa deuda que nosotros tenemos y limpiarnos de la maldad que pueda haber en nosotros. Número 3. Vaya conmigo por favor al libro de Romanos, en el capítulo número 5. En el verso número 10. La tercera cosa que el Señor hizo fue reconciliarnos. Diga conmigo,
reconciliado. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿De qué me habla la palabra reconciliación? Me habla de una enemistad, de un pleito, de una separación, de una diferencia. Cuando tú y yo vivíamos practicando el pecado, estábamos separados de Dios, pero estábamos en contra de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A reconciliarnos con Dios. Quitó la enemistad que había entre nosotros y nos hizo ser amigos de Dios. ¿Está ahí, iglesia? Todos los argumentos, todas las barreras, todo lo que habíamos levantado y que nos hacía ser enemigos de Dios fue derrumbado por Cristo. Cristo es mi héroe. Cristo es mi héroe. Cristo es mi amado. Cristo es mi dueño. Cristo es todo lo que necesito. ¿Cuántos pueden decir eso? Ve todo lo que está haciendo Dios a través de Cristo. Nos reconcilió. Ya no hay enemistad, ya no hay barrera, ya no hay pleito. Hay paz entre Dios y nosotros. A continuación, el siguiente número. Vaya usted por favor a Romanos capítulo número 8. Porque lo que sigue es hermoso. En el capítulo 8 de Romanos, en el verso número 1, nos dice que algo que sucede con nosotros también es que ya no hay condenación en nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, cuando alguna persona lo detienen cometiendo algún delito, lo llevan a la agencia del Ministerio Público y después de las horas de ley que debe de estar ahí, lo transfieren a un penal. Y él es un presunto culpable, ¿estamos de acuerdo? Se le tiene que comprobar el delito, aunque haya gente que le ponga el dedo y declare en contra de él, tiene que presentarse, tiene que haber un careo, tiene que seguirse un proceso judicial. Y cuando este proceso termina, después de ser un indiciado o de ser un presunto culpable, ¿en qué se convierte? En una persona culpable, y entonces se le finca una condena. Es decir, tiene que pagar. Pero aquí dice que aunque tú y yo teníamos que pagar por los pecados y delitos que habíamos cometido, dice la palabra que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El pecado que tú cometiste o los pecados que tú cometiste y que te hacían merecedor de una pena, han quedado cancelados, han quedado borrados. Y si estuviéramos hablando del sistema judicial, una vez que no hay delito que perseguir, ¿qué se te otorga? La libertad. Entonces, con toda esa bola de pecados y mugre que había en nosotros, Cristo con su sangre nos limpió, nos cubrió, los quitó. Fueron arrojados al mar, como dice la palabra de Dios en uno de los profetas, y esos pecados ya no existen. Entonces, ¿cómo eres declarado? Libre. Libre. No hay delito que perseguir. Sin embargo, el enemigo puede venir y tratar de seguirte acusando y decirte no es verdad. ¿Cómo es posible que Dios se olvide tan pronto? Ni yo lo olvido. Imagínate, la persona que afectaste todavía está dolida, todavía esto, todo el otro, y te engaña. Otra cosa, otro beneficio que Dios hizo para el hombre pecador está en Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Hay un beneficio más que algunos de ustedes están pensando que tenía que haberlo mencionado, pero lo quiero dejar al final. Juan 1:12 dice en el verso 11, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí lo tenemos en la pantalla, en el verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijo de Dios. Oiga, yo le estoy hablando de identidad. Por la identidad yo sé que mis pecados han sido perdonados.
Yo también sé que he sido reconciliado con Dios. Yo también sé que no tengo condenación. Y yo también sé que soy un hijo de Dios. El siguiente verso dice: los cuales no fueron engendrados por carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino por mi Padre que está en los cielos. El apóstol Juan está usando esta figura del engendramiento. Y probablemente el apóstol Juan está pensando en Jesús. Dice la palabra que María, siendo virgen, concibió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y ese ser que se formó ahí era y es hijo de Dios. Porque no hubo ningún espermatozoide de un hombre que lo fecundara, sino Dios mismo le transmitió toda la esencia de la imagen que Él es. Todo lo que el ser divino es, se lo transfirió a su hijo. Y por parte de María había una naturaleza humana, pero por parte de Dios había una naturaleza divina. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Entonces, el apóstol Juan está dando la figura del engendrar. ¿Sabe usted que el hombre define el sexo del ser que van a nacer? Y no solo eso, el hombre transmite una herencia también. Y dice la palabra que cuando nosotros fuimos concebidos espiritualmente, por así decirlo, fuimos concebidos de parte de Dios. Entonces, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Tú tienes un padre biológico. Tú conoces cómo se llamaba, dónde vivía o si vive todavía. Algunos ni siquiera conocieron a su padre. Pero la palabra de Dios dice que tú fuiste engendrado espiritualmente por Dios. Y entonces Él te comunicó lo que Él es. Es que cualquiera dice en las iglesias: yo soy hijo de Dios. Pero yo quiero que tú pienses hoy en la trascendencia que esto tiene. A lo mejor yo te veo físicamente y lo que veo son los rasgos de tu padre y de tu madre biológicos. Pero más allá, lo que yo puedo ver en ti es la imagen de Dios en tu vida, la semejanza de Dios en tu vida, recuperada por Cristo, porque ya dijimos que estábamos condenados en el pecado, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces hay un engendramiento de Dios en nuestra vida. De pronto dices: ¿por qué ya no me gusta pecar? ¿Por qué ya no disfruto pecar? ¿Por qué se han operado cambios en mi manera de pensar, de hablar y de vivir? ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios está en ti. Yo quiero que se ponga la mano sobre su corazón y le diga: corazón, corazón, óyelo bien, la vida de Dios está en ti. ¿Usted lo cree? Usted es hijo de Dios. No me oyó. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Siguiente, Hebreos 10, 12 y 14. Hebreos 10, 12 y 14. ¿Sabe? Otro de los beneficios es que nos hizo santos y perfectos. Y podríamos decir que es un pleonasmo, porque la palabra santo es perfección, pero se le conoce como un énfasis. Cuando Dios hace pleonasmos, no es porque no sepa Él hablar, sino porque quiere afirmar algo y quiere que te quede bien claro. Miguel, eres perfecto y santo, o eres santo y perfecto. ¿Me está oyendo? Dice ahí: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Siguiente verso, por favor. ¿Me ayudas con el 13?
De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Diga conmigo, yo soy perfecto. Yo soy santo. Yo sé que algunas de estas cosas checan, porque al santo nada más lo vemos en el nicho. O el santo es alguien que no comete errores. Pero aquí la palabra de Dios te está diciendo que en el sacrificio de Cristo, diga conmigo, en el sacrificio de Cristo soy santo y soy perfecto. Déjame decirte, en tu manera de vivir puede ser que todavía no seas perfecto, pero en el sacrificio de Cristo ya fuiste hecho, ¿qué? Perfecto. Entonces lo que tienes que hacer es ajustarte a lo que Dios ya dijo de ti. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Entonces, si yo le pregunto, ¿usted es santo? ¿Qué me dice? Dice, yo soy santa, no soy santo. Ok. ¿Usted es santa? ¿Está bien o no? ¿Usted es perfecta? En el sacrificio de Cristo, uno solo, no necesitamos hacer más. Y déjeme decirle algo. A ver, pongan mucha atención porque esto es importante. Para ser santo y perfecto, usted no tiene que hacer nada. Diga conmigo, es una obra de Dios. Él trabaja en mí. Él pone el querer, el hacer. Él me forma. Él trabaja en mí. Se la puedo poner muy complicada, porque una de las enseñanzas que hay es que usted hace y entonces es santo. Y si usted no hace, usted no es santo. Eso no dice la palabra. La palabra dice que en Cristo usted es santo. Lo vimos hace dos domingos. Fuimos creados en Cristo Jesús. Somos hechura de Cristo para buenas obras. Pero primero somos hechura. Y luego hacemos una corriente por ahí muy fuerte en nuestro país que tiene como al 90% de la gente creyendo que para poder ser santo hay que hacer viajes, procesiones, flagelarse. No es cierto. Eso no sirve para ser santo. Me santifica Cristo. Yo no sé si tú lo estés entendiendo. Porque sabes que eso te va a quitar un gran peso de encima. Yo hago para ser, ¿sí? No. Yo soy, y porque soy, hago. Identidad es lo que soy. Propósito es lo que hago porque soy. Yo soy perfecto y santo. Dije que te iba a dejar para el último la primera, que es: mas la senda de ¿quién? De los justos. Romanos 5:1. Cristo me ha hecho justo. Cristo me ha justificado. ¿Se acuerda cuando lo cayeron en algo que usted hizo mal? Y una de las cosas que quisimos hacer fue justificarnos. Pero es que la culpa la tuvo ella. Pero es que yo no sabía. Pero es que. Esto no nos ayuda. ¿Sabe qué nos ayuda? Ir a Jesús y decirle: me equivoqué, fallé. Y entonces Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. ¿Qué te hace justo? La fe. Pero la fe ¿en quién? Viene a continuación. Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. O sea que antes de ser justificado teníamos guerra con Dios. Pues sí. Dios decía derecha, ¿y qué decías tú? Dios decía arriba y tú decías. Dios decía limpieza y tú decías mugre. Guerra con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres justo o no eres justo? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, que no deja de crecer hasta que el día es perfecto.
El apóstol Pablo es uno de los hombres que ha podido decir: he acabado mi carrera, he guardado la fe, he peleado la batalla, solo me espera que el Señor venga por mí y me lleve. Y de hecho se cumplió lo que la palabra había sido dicha de Jesús para él. Murió como un mártir. Puedes ir a tu Biblia en el Salmo 116. Le dije que yo la voy a leer en la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Cuando mi sobrino regresó, nos dijo: cuando yo regresé del hospital, después de ese proceso de la operación que me hicieron, yo entré a bañarme a mi casa. Y cuando salí de bañarme, Dios me hizo ver que su favor había estado conmigo. No le cobraron un quinto como tú oíste. Lo atendió una persona que era un especialista. Y dice: Dios me dio esta palabra. Salmo 116. Ya puedo dormir tranquilo. Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. La muerte me tenía atrapado. Me dominaba el miedo a morir. Sentí una angustia terrible. Entonces le rogué a Dios que me salvara. Mi Dios es justo y compasivo. Es un Dios tierno y cariñoso que protege a los indefensos. Yo no tenía quien me defendiera y Él vino en mi ayuda. Él nos cuenta que estando visitando 2 hospitales ya no le querían dar atención porque no tenía seguro y no lo querían atender, y tenía unos dolores espantosos. Como dice aquí, no había quien lo defendiera, pero Él vino en su ayuda. Dios mío, tú has sido bueno conmigo. Ya puedo dormir tranquilo. Me libraste de la muerte, me secaste las lágrimas y no me dejaste caer. Mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Una de las cosas que sucedió con él es que, a pesar de estar en el proceso de la quimioterapia, no mejoraba. Como dice aquí: mientras tenga yo vida, siempre te obedeceré. Confío en ti, mi Dios, aunque reconozco que estoy muy afligido. Demasiado pronto he dicho que no hay nadie en quien confiar. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Mostrándome agradecido y orando en tu nombre, incumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Una de las razones por las cuales él vino aquí a contar su testimonio es porque supo que nosotros habíamos orado por él. Quiso cumplir esa promesa de estar aquí y decirte que si Dios le prolongó la vida unos meses más, es porque Dios tenía propósitos en esa prolongación de tiempo. Dios nuestro, a ti te duele ver morir a la gente que te ama. Líbrame de la muerte, pues estoy a tu servicio. Hermanos, él tenía planes para seguir viviendo. Él quería vivir. Pero no vivió. No en esta tierra. ¿Y tú? ¿Tienes planes para vivir?
Dios te ha regalado la dicha de vivir. A mí me ha regalado la dicha de vivir años más. No sé cuántos. ¿Cómo los queremos vivir? Porque hay gente que quiere vivir y no vive. ¿Tú cómo quieres vivir? Llevaré hasta tu altar una ofrenda de gratitud y oraré en tu nombre, en los patios de tu templo, en el centro de Jerusalén, y en presencia de todo tu pueblo te cumpliré mis promesas. Alabemos a nuestro Dios. Una de las cosas que a mí me sorprendió de Israel fue que desde que llegó dijo: si Dios quiere que viva, viviré. Pero si Dios me quiere llevar con Él, estoy listo. Oiga lo que dijo: estoy listo. ¿Usted está listo para morir? Si usted tiene todo lo que acabo de leer, que han sido los beneficios de Dios, usted está listo. Y yo estoy listo. Y el día que Dios diga: ya, te quiero tener en mis brazos, la muerte en este mundo significará ir a dormir el sueño de los justos con mi Señor. Pero yo quiero aprovechar el tiempo. Yo no quiero vivir de balde. Yo quiero vivir cada día como si fuera el último. Y quiero planear como si fuera a vivir 1000 años. ¿Y tú? Quiero pedirte que vayas conmigo y terminemos. Porque te digo el sueño de los justos. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13. El apóstol Pablo le escribe a los miembros de la iglesia de Tesalónica. Muchos de ellos están diciendo: Cristo dijo que iba a regresar, pero ya se tardó mucho. Y entonces el apóstol Pablo les escribe una reflexión y les dice: hermanos míos, queremos que sepan. Voy a ir a la versión que tienes tú. ¿Estás listo? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo le llama a los que han muerto, dice que están dormidos. ¿Quién se lo reveló? El Señor. Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, sin cáncer, sin artritis. Si les falta un pedazo de su cuerpo, con un cuerpo completo. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi papá partió con el Señor. Mi mamá partió con el Señor. Mi sobrino partió con el Señor.
Si tú has recibido todos los beneficios de Jesús, tú estás listo para partir con el Señor. En la mañana muy temprano salí manejando y venía pensando en esto. Me hizo una pregunta al Espíritu Santo. Me dijo: ¿qué hubiera pasado con el ladrón que estaba en la cruz? El malhechor, perdón, que estaba en la cruz. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado en medio Jesús con él? ¿Qué hubiera pasado? Porque uno acusó a Jesús, habló mal de Jesús y no quiso nada con Jesús. Pero el otro dice que le dijo: te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: no, mi chavo, eso hubieras pensado cuando estaba yo abajo contigo. Perdiste tu oportunidad, a la próxima. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. ¿Y si no hubiera estado Jesús ahí? Entonces pensé en dos opciones. Dije: si no hubiera estado Jesús ahí y este hombre nunca hubiera oído de Jesús, tendría que ser juzgado. Porque Hebreos 9:27, si quieres anotarlo, Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto venga un juicio. Entonces hubiera sido juzgado, como dice Romanos 1 y 2, capítulo 1 y 2. El que no conoce a Cristo va a ser juzgado según la ley que hay escrita en su corazón. Dios no es injusto. Si tú no tuviste oportunidad de conocer a Cristo, tú vas a ser juzgado de acuerdo a lo que tú creías que era bueno y que era malo. Y ahí se va a ver un juicio en tu vida. Dios no es injusto. Y me vino la segunda opción. Y le dije: Señor, pero si algún día hubiera escuchado de ti, si algún día hubiera visto un milagro, hubiera oído que tú eres la salvación, y te hubiera buscado aún allí a punto de morir, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué crees tú que hubiera pasado? La gracia de Dios, el amor de Dios lo hubiera abrazado. Mira, hace unos meses fui a un sepelio de una persona que desde que era niño mi mamá le compartió de Jesús. A los 4 o 5 años iba a pedirle permiso a sus papás para llevarlo a la iglesia. Y sus papás no lo dejaban ir. Algunas veces lo dejaban ir a regañadientes, pero mi mamá insistía y lo llevaba a la iglesia. Ese hombre, ese niño creció, se hizo un joven, se hizo un hombre y era presa del alcoholismo. Y se le siguió compartiendo de Jesús, pero estaba atrapado en el alcoholismo. Y me invitaron a ir a su sepelio. Yo dije: ellos quieren escuchar algo que tú les digas. ¿Qué les digo? Y me dijo Dios: tú tienes derecho para decidir dónde van los que mueren. Porque yo hubiera podido pensar que por la vida que llevó lo que le esperaba era la perdición en el infierno. Y me dijo Dios: te he puesto por juez. Yo soy quien decido. Y yo había abierto una puerta de gracia para él. Él conoció de Dios. Yo no sé cómo murió, no sé lo que pasó, pero he tenido encuentros con personas. Ha habido a quienes les han privado de la vida y conocieron al Señor. Y yo no sé si en esos 10, 15 o 20 minutos que pasaron cuando estaban a punto de perder la vida, yo no sé si ellos se reconciliaron con Dios. Yo prefiero creer que lo hicieron. Pero eso me hace tener urgencia por mí mismo. Porque dice la palabra: el que crea estar firme, mire que no caiga. Tengo asegurada la salvación en Cristo, porque estoy seguro que Él me llevó a la cruz. ¿Y los que están a nuestro alrededor? ¿Estarán disfrutando de los mismos beneficios? Comencemos en pedirle a Dios que ponga compasión por ellos. Comencemos en orar por ellos. Veamos la manera de compartirles a Jesús para que ellos vengan al arrepentimiento. Mira,
Hay algunos aquí que tienen menos de 20 años o menos de 30 y creen que la vida todavía es larga. Déjame decirte, hoy te trajo Dios a escuchar que tú tienes que prepararte para ese encuentro con la muerte, que es la separación del alma del cuerpo. Esa es la muerte. Pero también déjame decirte algo, es muy posible que Cristo venga cualquiera de estos días. Y entonces, como dice la palabra que leímos, sonará una trompeta, y los que están dormidos en Cristo resucitarán primero. Sus cuerpos serán levantados, perfeccionados, transformados como el de Cristo, que se elevaba, que viajaba, que cruzaba los muros, que comía, que se aparecía a 400 al mismo tiempo. No sé cómo lo hizo. Tenía un cuerpo perfeccionado. Y entonces los que han dormido en Cristo serán levantados. Y luego nosotros, si es que tenemos vida, dice mi maestro de instituto, que estemos con vida. Dice él, yo no sé, Dios tiene el mejor plan. Cierra tus ojos ahí donde estás. Déjame recordarte, tus pecados han sido perdonados porque Dios te amó. Has sido justificado en Cristo. Fuiste reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Ya no hay condenación en ti. Eres hijo de Dios, hija de Dios. Él te ha hecho perfecto, santo. Estamos agradecidos contigo. No somos cualquier persona. Somos el objeto de tu amor, de tu inspiración. Nos tienes en tu mente y en tu corazón. No somos hijos de la casualidad. Somos tu especial tesoro y tienes un futuro para nosotros. Gracias, precioso Dios, por darnos a Jesús. Quiero orar por si hay personas entre nosotros que necesitan abrirle un espacio a Jesús porque nunca lo han hecho. No le han pedido que perdone sus pecados y que los santifique. Si hay alguna persona con esa característica, allí donde estás en tu lugar, haz esta oración conmigo y dile: Dios, te pido perdón por todos mis pecados. Quiero pedirte que la sangre de Jesús borre mis pecados, borre la maldad. Este día, dile: este día, Jesús, te invito a mi corazón. Ven a mi vida. Quiero pasar una eternidad contigo.